Muy bien, familia, ya estamos regresando de nuestro tiempo Selah. ¿Qué es el tiempo Selah? Por si nos están viendo en YouTube o van a ver este video en YouTube, que ya me han preguntado mucho, es que lo que ustedes están viendo en YouTube ya es la segunda parte del devocional. Previamente oramos, leímos juntos y tuvimos un tiempo que se llama tiempo Selah, que es un tiempo para que todos podamos escribir nuestro versículo Selah, ese versículo que nos resaltó, y contestar la pregunta. Cada día hay una pregunta diferente, pues dependiendo de lo que leímos. La pregunta de esta mañana es, ¿de qué manera la palabra de Dios me alienta en medio de mis dificultades? Bueno, esa es la palabra. Esa es la pregunta. Ya regresamos de nuestro tiempo, Selah. Leímos Juan capítulo 16. Quiero que entendamos un poquito el contexto de todas estas palabras, que entendamos el lugar, el tiempo y a quienes Jesús les está hablando. 5 capítulos del libro de Juan se tratan de una cena íntima de Jesús con sus discípulos antes de ser arrestado, antes de ser azotado y crucificado. ¿Ok? Juan solamente tiene 21 capítulos. De esos 21 capítulos, 5 son de una sola noche, que son estos, los de la última semana de este devocional. De hecho, desde el capítulo 15 desde el sí, 14-15, Jesús ya está hablando con sus discípulos antes de que lo arrestaran. Entonces, en estas palabras, Jesús ya no habla tanto con parábolas. Se dan cuenta cómo dicen los discípulos, vaya, por fin te entendemos, ¿no? Ya no estás hablando en sentido, figurado. Y Jesús dice como, apenas me entienden, o sea, estuve 3 años y medio con ustedes, me vieron enseñar, me vieron hacer milagros, caminaron conmigo, mm, o sea, me vieron, vivieron conmigo y apenas hoy, esta noche, están entendiendo mis palabras. Y bueno, la gran diferencia que tenemos nosotros de los discípulos es justamente de lo que Jesús habla, del Espíritu Santo. Jesús esa noche les dijo a sus discípulos muchas cosas que iban a venir, pero también les dijo, pero ¿saben qué? Les conviene que yo me vaya, porque se va a quedar con ustedes el precioso Espíritu Santo. Y Jesús empieza a dar características de quién es el Espíritu Santo, qué hace. Hay personas que creen en Jesús, pero ignoran al Espíritu Santo. Y eso no se puede, porque es Jesús mismo quien nos lo presenta. Es un amigo hablando bien de otro amigo. Dice, mira, Él va a ser tu abogado defensor. Él te va a enseñar qué va a pasar en el futuro. Él te va a redarguir cuando estés haciendo las cosas mal. Él te va a llevar a toda verdad. Y empieza a dar muchas características del Espíritu Santo y les dice a los discípulos, anhelen al Espíritu Santo. La palabra de Dios solita no tiene ningún efecto de poder ni de milagros. La Biblia sin el Espíritu Santo se resume a un libro de historia, un libro de un pasado maravilloso, un pasado en donde se escribieron y se hicieron hazañas asombrosas, donde podemos ver a un David increíble con un Goliat, podemos ver a Abraham, podemos ver a Jesús y a sus discípulos, podemos ver las proezas que después hicieron los discípulos, pero todo esto pasó hace 2000 años, como mínimo. Hay otras historias que se cuentan que pasaron hace 4000. ¿Están de acuerdo que si no está el Espíritu Santo, la Biblia se va a quedar en un gran y maravilloso libro de historia? Pero cuando tenemos al Espíritu Santo, la Biblia no es un libro de historia.
la Biblia se convierte en un libro de revelación, en un libro vivo. Se convierte en cartas de amor de un padre consejero hacia sus hijos, donde nos va diciendo qué hacer y cómo hacerlo. Y eso es solamente porque el Espíritu Santo se sienta con nosotros cada mañana y Él nos enseña. Por eso es que siempre me van a escuchar darle su lugar al Espíritu Santo. Cuando voy a leer la Biblia y cuando voy a predicar en un lugar, Espíritu Santo, vente, Señor, siéntate con nosotros. Espíritu Santo, enséñanos tú. Espíritu Santo, quita toda venda de nuestros ojos espirituales. Espíritu Santo, haznos comprender la palabra. Espíritu Santo, trae revelación, porque si no se convertiría en una enseñanza. Y yo no quiero teólogos en este lugar. Dios no quiere teólogos. Dios quiere hijos que se sienten a conversar con su papá cada mañana. Dios no quiere que lo estudien. Dios quiere que lo conozcan. Y eso es para los hambrientos. Y eso es para quienes toman al Espíritu Santo, porque el que nos va a enseñar lo que hay en el corazón del Padre es el Espíritu Santo. Porque una de las características del Espíritu Santo, dice ya al final de la descripción, el Espíritu les dirá todo lo que reciba de mí. Quien te va a dar las indicaciones del Padre, quien te va a dar las indicaciones de Jesús, es el Espíritu Santo. Pero para que eso suceda, tú tienes que invitarlo. No te quedes nada más con mi oración inicial. Y sí, en mi oración inicial, claro que el Espíritu Santo se va a mover y me va a revelar muchas cosas para decirles, pero la iglesia tiene que trabajar. La iglesia tiene que decidir escuchar. La iglesia tiene que venir con hambre. Dios va a hacer su parte, el pastor va a hacer su parte, pero si tú no escuchas es porque tal vez tú no estás dispuesto a escuchar. Tienes que hacer tu parte. Espíritu Santo, háblame. Espíritu Santo, también a mí enséñame. Espíritu Santo, quita toda venda de mis ojos espirituales. Espíritu Santo, revélame si hay algo en mí que te está ofendiendo. Espíritu Santo, revélame si hay pecado en mí, como decía David. Señor, escudriña mi corazón y si hay algo oculto de mí mismo que a ti te esté ofendiendo, por favor, sácalo a la luz. Y Él lo va a hacer. Pero ¿qué necesita para hacerlo? Tu voluntad, tus ganas de querer escucharlo, tus ganas de querer trabajar. Y vamos a leer un poco de las características que tiene el Espíritu Santo. Por eso, la persona que diga que el Espíritu Santo no es una persona y que no hay Trinidad, no ha leído la Biblia. Si hay personas que quieren sacar al Espíritu Santo de sus reuniones, ¿para qué se reúnen? Se va a quedar en mero conocimiento, se va a quedar en un libro de historia. Y la verdad es que historia la puedo leer yo solita en mi casa. El Espíritu Santo tiene que estar presente y tiene que estar activo en todas las reuniones de la iglesia. Cuando leemos la Biblia, cuando se predica, cuando se evangeliza, cuando se va a enseñar a niños, cuando se va a reunir con adolescentes, cuando es desayuno de mujeres, aunque parezca muy social la cosa, el Espíritu Santo tiene que tener su lugar todo el tiempo. En tu casa, si se dan cuenta o no sé si se dan cuenta, pero yo siempre tengo dos sillas. Y no sé si se ve cuando estoy, pero siempre ahí está la suya y aquí está la mía. Siempre. Y no es porque se me olvidó bajar una silla, es porque intencionalmente le preparo su lugar al Espíritu Santo. Y siempre oro, Espíritu Santo, porque sé que aquí está, pero sé que para que se mueva yo tengo que darle su lugar. Lo mismo tiene que ser en nuestras reuniones. Espíritu Santo, te anhelo. Espíritu Santo, quiero conocerte. Así que vamos a leer algunas de las características que Jesús nos enseña,
que tiene el Espíritu Santo. Jesús habla a sus discípulos como nosotros, ¿verdad? Que son esas personas que no se conforman con ir los domingos a la iglesia, sino que le buscan todos los días y le buscan con el fin de obedecerle, ¿verdad que sí? Amén. Yo sé que aquí hay puro discípulo del Señor, lo sé. Y entonces Jesús nos habla a nosotros y dice esto, versículo 5. Ahora voy a aquel que me envió y ninguno de ustedes me pregunta dónde voy. En cambio, se entristecen por lo que les he dicho. En realidad, es mejor para ustedes que me vayan. Si no fuera, el abogado defensor no vendría. Entonces, primera característica, el Espíritu Santo es tu abogado defensor. ¿De qué me va a defender como que mi abogado defensor? Bueno, hay un acusador que también nos enseña la palabra de Dios y ese acusador es Satanás. Y Satanás se va a presentar delante de Dios y va a decir, Dios, mira lo que hizo Jenny, mira lo que hizo Dani, mira lo que hizo Diana, mira lo que hizo Yare, Lady, Blanquita, Gaby. Pon tu nombre, Angie, Elenita, Rafa, Edith. Mira lo que hizo este día. Y mira cómo que lo vas a usar, cómo que la vas a usar. Mira, Dios, cómo que la vas a bendecir, cómo que lo vas a bendecir si mira lo que hizo. El enemigo, yo les digo siempre, el flojo no es. Será lo que queramos, pero flojo Satanás no él, no es. Él diario trabaja, trabaja para ver cómo te va a hacer caer, trabaja para ver cómo te va a destruir, trabaja para ver qué puerta tienes abierta para entrar por ahí y trabaja acusándote. Flojo no es. Diario está trabajando para derribarte. Entonces va a ir delante de Dios y te va a acusar. ¿Y sabes quién va a salir a tu defensa? El Espíritu Santo. Y va a decir, Dios, pero Jenny, Mari, Rafa, Laura, Edith, Eri, pero ellos ya recibieron a Jesús en su corazón. Señor, pero aquí hay un acta que tiene su nombre y dice que sus pecados han sido perdonados. Sus pecados anteriores, los presentes y los del futuro. ¿Por qué? Porque el tiempo para Dios es siempre presente. ¿Verdad? Creo que lo hemos hablado ya y en los círculos de lectura lo he explicado muy bien y ampliamente, este concepto bíblico de que el tiempo siempre es presente para Dios. Entonces, todos tus pecados ya fueron perdonados el día que recibiste a Jesús en tu corazón. Pero el enemigo, como no sabe que tú sabes o sabe que tú no sabes, él siempre te va a acusar delante de Dios y te va a acusar contigo mismo. Y todo el tiempo te va a decir, ¿por qué te acercas a Dios? Mira cómo fallaste ayer. ¿Y hoy te quieres conectar? No, eso es hipocresía. Mira lo que hiciste ayer, mira lo que hablaste, mira lo mal que hablaste de fulanito, de fulanita. Mira cómo le gritaste a tus hijos. Mira cómo le gritaste a tu esposa, a tu esposo. ¿Y así te quieres conectar? Él siempre te va a estar acusando. Siempre, ¿verdad que sí? ¿Les ha pasado que de repente les llegan esos pensamientos? Es el Satanás, él está haciendo su trabajo. Te va a estar acusando y te va a recordar todas las cosas malas que has hecho. Y ahí va a salir el Espíritu Santo en ti y te tiene que recordar, si tú lo activas en las mañanas, si tú lo invitas a vivir contigo el día, el Espíritu Santo va a salir, oye, pero tú ya has sido justificada, justificado por Cristo. Dios no te llamó porque fueras perfecto o perfecta, Dios te llamó porque te ama. Dios no te llamó para que lo estudies como teología, Dios te llamó para que lo conozcas como Padre. Y ahí te sacudes las acusaciones del enemigo y dices, sí es cierto, Dios ya sabía que iba a fallar. Mañana lo volveré a intentar. Lo que sí sé es que no me suelto de mi Padre. Lo que sí sé es que soy llamado, soy escogido, soy hijo de Dios y a esa verdad es a la que me voy a aferrar.
no a las mentiras del diablo, sino a la verdad de Dios. Entonces, avancemos. El Espíritu Santo es abogado defensor, ¿verdad? Primera característica. Después, en cambio, si me voy, ustedes, entonces se los enviaré a ustedes. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado y de la justicia de Dios. ¿Qué más hace el Espíritu Santo? Es el que te convence de que estás mal. Cuando estás fallando en algo, el Espíritu Santo va a empezar a redarguir tu conciencia y te va a decir, oye, eso que estás haciendo no está bien. Oye, eso que estás haciendo no va conforme a tu identidad. Tú ya no haces eso. Antes te drogabas, hoy ya no te tienes por qué drogar. ¿Por qué lo haces? No lo hagas. Antes mentías, ¿por qué mientes ahorita? Ya no tienes por qué mentir. ¿Saben de dónde viene la mentira? Generalmente de la raíz del temor. Mientes porque piensas que te van a castigar, que va a haber una consecuencia. Mientes porque piensas que si dices la verdad ya no te van a querer, ya no te van a ver igual. Y el Espíritu Santo te va a decir, oye, tú ya no tienes por qué mentir, eres amado, eres aceptado, no tienes por qué decir algo que no eres, no tienes por qué no asumir tu responsabilidad, nadie te va a castigar. Jesús ya pagó el precio, vive libre, di la verdad te va a hacer vivir libre. Entonces, el Espíritu Santo siempre nos va a redarguir cuando estamos haciendo las cosas mal, siempre, siempre. Aún antes, cuando tú apenas ibas a recibir a Jesús en tu corazón, el Espíritu Santo ya estaba en esta tierra y ya estaba trabajando en tu corazón para decirte, oye, necesitas la justicia de Dios, porque esa es otra característica, siempre te va a llevar a la justicia de Dios. Esa búsqueda que tenías, eso de que necesito a Dios. Es que yo no sé, pero siento que necesito a Dios en mi vida. Nunca he leído la Biblia, pero siento que necesito saber de Dios. No, no me crié en un hogar cristiano, pero siento que necesito a Dios. Todo puede ir en contra. Tu familia te puede criticar porque oras, tu familia te puede criticar porque lees la Biblia, pero en ti hay una necesidad más grande de Dios. Necesito a Dios, necesito la justicia de Dios en mi vida. Eso, esa voz fuerte en tu corazón, ha sido el Espíritu Santo. Él te va a llevar siempre a la justicia de Dios. ¿Ok? Entonces vamos, tres características. Es mi abogado defensor, me va a convencer de pecado cuando estoy mal y me va a guiar a la justicia de Dios. ¿Ok? Avancemos. El pecado del mundo consiste en que el mundo se niega a creer en mí. La justicia está disponible porque voy al Padre y ustedes no me verán más. El juicio vendrá porque quien gobierna este mundo ha sido juzgado. Me queda aún mucho más que quisiera decirles, pero en este momento no pueden soportarlo. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. ¿Qué otra cosa hace el Espíritu Santo? Te guía a toda verdad. Y es lo que está haciendo con nosotros en este tiempo. No entendemos por qué, pero aquí estamos sembrados. No entendemos por qué si nuestras familias eran diferentes, nuestro contexto es diferente, nuestro entorno es diferente y somos los únicos que nos hemos aferrado a Dios y nos hemos sembrado en su palabra. ¿Por qué? Porque escuchaste la verdad. El Espíritu Santo te dijo, todo lo que has estado buscando está aquí, en la casa de tu Padre. Esta es la verdad. Y cuando pruebas la verdad, verdaderamente, pues todo lo demás empieza a sonar falso y mentiroso, ¿verdad? Lees esto y dices, oye, pues sí es cierto, ¿por qué andaba haciendo aquello? ¿Por qué andaba que manifestando, que decretando?
porque andaba con la pulserita roja, porque andaba creyendo en los cuarzos. ¿Por qué? Porque ahora suena falso, porque el Espíritu Santo te reveló la verdad. Y dice la Biblia que cuando encuentras la verdad, no la puedes vender por nada más. Nada de lo que habías hecho antes tiene sentido ahora. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo abrió tu entendimiento. Dice, además, Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá todo lo que ha oído. ¿De quién? Del Padre. Y les contará lo que sucederá en el futuro. El Espíritu Santo no solo te guía a la verdad y te dice, esta es la verdad, sino que te empieza a enseñar qué va a pasar en el futuro. Muchas personas se sorprenden cuando decimos cosas que pasan, pero ¿sabes qué? La profecía es para todos los hijos de Dios. Nada más que unos lo activan y otros no lo activan. Unos lo creen y otros no lo creen. Unos piensan que es por sus méritos. Y es que tengo que trabajar más, tengo que ser más santo, tengo que dejar de hacer más cosas, tengo que ayunar. La profecía está. Si tú tienes al Espíritu Santo y lo tienes porque ya has recibido a Jesús en tu corazón, tú tienes esta puerta profética abierta, porque Él es el que nos cuenta qué va a pasar en el futuro. Y mucha gente piensa que la profecía es algo malo y por eso no se quiere acercar a profetizar o a que le profeticen, ¿verdad? Yo me acuerdo que de niña, cuando iba a, pues, a la iglesia cristiana y decían, viene un profeta, yo veía que todos los jóvenes se escondían o se salían del servicio. ¿Por qué? Porque los jóvenes pensaban que el profeta viene a acusar. Andas mal, andas en pecado. Viene el juicio de Dios para tu vida, aguas. Y no, el profeta solamente te cuenta qué va a pasar. El profeta te cuenta lo que ya está pasando en el cielo, lo que ya está diseñado, lo que ya está pasando en la eternidad de Dios para establecerla aquí en la tierra, para bajarla. Yo veo a Dios moviéndose y yo lo voy a decir, veo a Dios moviéndose en tu vida, estoy profetizando. Yo veo a Dios que está sanando y yo lo voy a desatar, lo voy a bajar del cielo a tu vida y te voy a decir, Dios te está sanando. Sí, es verdad que de repente Dios nos puede decir, va a pasar esto. ¿Y por qué nos lo dice? Para que oremos, para que oremos. Cuando vas a profetizar siempre tienes que pensar en desatar vida. La profecía no trae juicio, la profecía tiene que traer restauración y vida. La profecía tiene que traer avivamiento, la profecía tiene que traer hambre, la profecía tiene que traer esperanza. Entonces, si ya sabes que tienes el don profético como hijo de Dios, cuida cómo vas a decir las cosas. La profecía jamás tiene que traer juicio, muerte o destrucción. Si alguien te está profetizando eso, es el diablo, no es Jesús. Porque Jesús jamás va a traer muerte, Jesús jamás va a traer juicio, Jesús jamás va a traer desesperanza. ¿Qué dijo Jesús? Yo no vine para condenar al mundo, sino para salvar al mundo. Jesús no va a traer juicio. Si alguien te viene a enjuiciar, entonces no es la voz de Dios hablando. Que es una línea ahí delgada, ¿verdad? Entre quienes ya escuchan la voz profética y cómo van a profetizar, ya depende de la sanidad que hay en su corazón y de la intimidad y revelación que tienen con Dios. Así que bueno, pero como sé que aquí hay puros hijos de Dios hermosos y llenos del Espíritu Santo, no tengan miedo de profetizar. No tengan miedo de preguntarle a Dios qué va a pasar en el futuro. O si están leyendo la palabra y sienten que les está hablando de su futuro, tómelo. No duden. ¿Sí será esto bonito para mí o no? No, eso suena muy raro. Serás restaurada, ya no serás llamada mujer abandonada, sino que serás el deleite del Señor. Suena muy bonito para mí, no sé, no lo sé, tal vez es para alguien más. Tómalo. Si lo estás leyendo en la palabra de Dios, es para ti.
Si te está diciendo, tu llanto hoy se convertirá en una alegría, tómalo. Dios te está profetizando tu futuro. El Espíritu Santo te está profetizando, te está diciendo lo que va a venir. No vas a vivir eternamente triste, sino que va a haber un gozo para ti mañana. Tómalo. Dios te está profetizando. ¿Cómo? A través de la revelación de su palabra. El Espíritu Santo te está resaltando un versículo, es el Espíritu Santo. Cuando te está diciendo que tu tristeza no durará por siempre, es el Espíritu Santo. Si ese versículo te llamó la atención, tómalo. El Espíritu Santo te dice lo que va a pasar mañana. Esas son las características del Espíritu Santo. Y me glorificará porque les contará todo lo que reciba de mí. Todo lo que le pertenece a mi Padre es mío. Por eso dije, el Espíritu les dará todo lo que reciba de mí. Todo eso hace el Espíritu Santo, porque lo recibe de Jesús para dártelo y Jesús lo recibe del Padre. Así que, familia, vamos a orar, ¿les parece? Vamos a orar para decirle al Espíritu Santo, Espíritu Santo, perdóname si te he ignorado. Espíritu Santo, quiero conocerte más. Espíritu Santo, hoy conozco algunas características tuyas. Conozco como 7 características tuyas. Quiero conocerte más. Perdóname si yo creía que no eras verdad, o perdóname si minimicé tu función. Espíritu Santo, quiero conocerte más. Espíritu Santo, quiero escuchar de ti. Precioso Espíritu Santo, qué privilegio, Señor, y qué honor poder presentarte con los chicos. Espíritu Santo, yo te quiero pedir que tú te presentes. Yo ya di una introducción de quién eres, de lo que dice la palabra de ti. Yo te pido, Señor, que ahora tú te presentes a cada uno de ellos. Yo te pido que te presentes esta mañana en su vida como su paz, como su gozo, como su sanidad, como su abogado, como su profeta, como su consejero, como la voz de su conciencia. Espíritu Santo, preséntate esta mañana con cada uno de ellos. Preséntate, Señor. Y el Espíritu Santo va a tocar esta mañana. Está tocando esta mañana al que quiera ser tocado. Está dando al que quiera recibir. Aquí está. Aquí está. El Espíritu Santo es real. El Espíritu Santo aquí está. ¿Qué necesitas? ¿Un consejo? Aquí está. Pídele ese consejo. ¿Qué necesitas? ¿Sanidad? ¿Necesitas sanidad? Pídele esa sanidad. ¿Qué necesitas? Paz, tranquilidad. Ahora está llenando cada corazón de paz, de tranquilidad, paz contigo mismo, paz contigo misma.
Siento que había personas que se habían alineado a la voz del enemigo y habían tomado las acusaciones de Satanás y las habían abrazado y se las repetían constantemente. Había personas que se estaban acusando y emitiendo juicio constantemente. No puedes, es que eres muy tonto, muy tonta, es que esto no es para ti, es que mira cómo lo intentas y vuelves a caer. Quiero decirte que te alineaste a la voz de Satanás cuando hiciste eso contra tu vida. Rompe ese acuerdo ahora. Dile, Padre, en el nombre de Jesús, rompo el acuerdo que hice con Satanás. Rompo con el acuerdo de juicio. Rompo con el acuerdo de condenación y recibo la paz y me reconcilio contigo, Señor, y me reconcilio conmigo. Tengo paz y el Espíritu Santo está trayendo paz sobre aquellos que habían estado emitiendo juicio y lo están soltando ahora. Sueltas algo para recibir algo nuevo. Está trayendo paz, está trayendo sanidad, está trayendo revelación y claridad. Está trayendo más hambre por Jesús. Está trayendo más hambre por la palabra de Dios. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias porque vas a continuar con nosotros. Gracias, Señor. Te amamos, Señor. Te amo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Muy bien, en el nombre de Jesús, recibimos todo lo que nos trajiste, Espíritu Santo. Lo abrazamos en el nombre de Jesús. Y en el nombre de Jesús te pedimos que todo se quede en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, familia. Voy a abrir las salas de grupos pequeños. Ya se nos hizo tarde, pero era importante hablar del Espíritu Santo. Así que vámonos a nuestros grupos pequeños. Regresamos 6:35 y que el precioso Espíritu Santo nos hable mucho. Si no ven invitación es porque se quedan en sala principal conmigo. Muy bien, quienes se quedan conmigo pueden ir levantando la manita. Muy bien, creo que los chicos ya se están, ya se salieron a sus grupos, así que ya tenemos a Fabi y a Pam. Vamos con Fabi primero. Buenos días. Ya está. Pues muy buenos días. Hijo, pues sí fue un capítulo y un salmo muy hermosos, ¿no? Hablar del Espíritu Santo, la forma en la que nos lo compartiste, ¿no? Es un conocimiento y un sentimiento que te ha sido compartido y tú lo compartes a nosotros. Eso es hermosísimo. De repente sí pasa eso, ¿no? Que no tenemos como la conexión o saber conectar, ¿no? Precisamente, fíjate, son de las cosas que el fin de semana me puse a pensar, bueno, ¿cómo conecto a uno con el otro y el otro, ¿no? ¿Cómo me puedo comunicar? Y hoy diste las claves perfectas y la Biblia nos dice toda la verdad, ¿no? O sea, cayó así como lo que estaba yo pensando todo el fin de semana. Este, y la semana pasada te decía yo, de repente cuando tengo algún problema, ya últimamente agarro y en mi corazón y en sitio físico los bajo a los tres, ¿no?
O sea, no busco la respuesta afuera, sino que sé que esas respuestas están dentro de mí porque ellos están conmigo, ¿sí? El versículo que me llamó la atención hoy fue el 33, que dice, estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tienen tribulaciones, pero confíen, yo he vencido al mundo. Yo creo que nos habla mucho también, no nada más de la paz, sino también nos habla de la fe. Sí, esa fe no ciega, sino fe de corazón, fe de convicción, fe de consciente e inconsciente, ¿no? Entonces a mí me llamó muchísimo bueno, el corazón, ese versículo, y el salmo fue el 124, que en la versión que tengo dice, hazme tu siervo según tu misericordia, pero escuché que decías, según tu amor, ¿no? Y enséñame tus estatutos. O sea, yo insisto en que yo quiero que me haga obediente a él, ¿no? Con todo su amor, yo insisto, porque soy a veces una oveja descarriada, ¿no? Pero oro mucho. Me encantó también cuando agarras y dices que le pidamos, o sea, que le ofrendemos eso que está dentro de nosotros, que en verdad este, nos está escuchando, ¿no? Entonces preguntas, ¿de qué manera la palabra de Dios me alienta en medio de las dificultades? Siento su amor, eh, siento su comprensión y creo que son cosas que uno únicamente con la práctica, ¿no? De levantarnos día a día, de estar aquí a las 5 de la mañana, de no soltarnos, podemos alimentar, ¿no? Es como el amor que tenemos por los hijos, se alimenta todos los días. Igual el amor que recibimos de nuestros padres, hasta las amistades, ¿no? Son semillas que tenemos que regar todos los días. Eso era lo que quería comentar. Gracias. Así es, Fabi hermosa, diste un punto muy importante. Es que no es de la noche a la mañana. Nuestra revelación no sucede de la noche a la mañana. ¿Por qué? Porque ya entendimos que la revelación viene del Espíritu Santo, ¿verdad? Y lo vamos a ir conociendo como persona poco a poquito, como a través de la constancia y a través de pasar tiempo con Él y con la palabra. Es como cuando tú empezaste a salir con tu esposo, con tu esposa, o si estás en esa temporada, empiezas como con un desconocido que te gustó, que le gustaste, que se están cayendo bien y empiezan y más o menos empiezan a platicar y primero se platica del clima, ¿no? Clásico, ay, sí, el que sí está haciendo mucho calor o, ah, no, sí está haciendo mucho frío. Y después, bueno, ¿y cuál es tu comida favorita? ¿Y cuál es tu color favorito? Y de repente empiezas a pasar más tiempo con él y con ella y ya te das cuenta que le gusta o ya te das cuenta que le molesta. ¿Verdad? Ya te empiezas a dar cuenta. Ya cuando tienen muchos años de casado, ya no hay necesidad ni que hablen, ¿verdad? Ya sabes que vas a decir algo que le va a molestar, ya mejor no lo dices. O ya sabes que tal cosa que pasó, le va a molestar o le va a entristecer. ¿Por qué? Porque ya lo conoces o ya la conoces perfectamente. Pero ¿por qué lo conociste o la conociste también? Porque pasaste tiempo con esa persona. Lo mismo es con Dios. Entre más tiempo pasemos con Él, con su palabra, con el Espíritu Santo, más lo vamos a conocer, más vamos a recibir, más vamos a recibir, sí, recibir de revelación, de todo. Entonces es constancia, como dices, Fabi, es constancia. Es pasar tiempo con Él y entre más tiempo paso con Él, más lo amo y entre más paso tiempo con Él, más lo entiendo y entre más paso con Él, más me van a hacer obedecerlo. Al principio a mucha gente le cuesta escucharlo, entenderlo y obedecerlo, claro, porque uno no obedece a quien no ama. Obedeces cuando amas, cuando estás convencido y cuando amas, cuando ya pasaste tiempo con la persona. Así que si todavía no aman a Dios, así que dicen, ah, es que no, todavía no siento eso, no pasa nada. Sí es para ti, sí estás llamado para esto, solamente que apenas estás en el proceso de enamoramiento, apenas lo estás conociendo.
apenas estás escuchando de Él. ¿Qué tantas virtudes tiene este Dios maravilloso? Así que bueno, es tiempo con Él y, ¿verdad? Yo estoy segura que quienes ya tienen un tiempito aquí, pues ya están enamorados. Pero lo emocionante es que hay más. Cada vez nos podemos enamorar más de Él. Así que muy bien, mi Fabi. Muchas gracias. Gracias a Dios. Vamos con Pame, por favor. Hola, muy buenos días. Gracias por el espacio, por la oportunidad. Vi versículo Sela y me llamó mucho la atención. El 21, la mujer cuando da luz tiene dolor porque ha llegado su hora. Y luego me vino a la mente cuando tuve a mis pequeños y efectivamente así sucedió. Y nada más al ver a tu bebé entiendes que todo lo sufrido y todo lo sucedido y todo lo que pasaste valió cada minuto pues de tu vida. Eh, con respecto al Espíritu Santo, me pasaba mucho como mencionaste tú, Eri. Sí sabía, por supuesto, de la Trinidad, la Santa Trinidad, sí, por supuesto tenía conciencia de que existía, pero no en esta relación como lo estás mencionando, no en esta parte de como que siento que en algún momento solamente hubo un momento donde solo me fijaba en el Padre, pero luego solo me fijaba en el Hijo y ahorita entiendo y puedo entender al Espíritu Santo, como digo, claro, todo por supuesto están conectados. Y cuando habla aquí Jesús de en algún momento pidan en mi nombre y se les dará, pero más adelante dice, en ese día yo no le pediré al Padre. Creo que, no sé si estoy mal, yo así lo entendí, quisiera que me corrigieras que se refería como la carne de él porque estaba en un proceso. Pero si, no sé si me estoy haciendo bola, pero se refería como pidan en mi nombre, pero en el Espíritu Santo, no como la persona en carne de Jesús, sino en el Espíritu de Jesús, que es el Espíritu Santo. Eh, Pensamos que es físicamente una persona, pero cuando entendemos que es el todo en el Espíritu, pues por supuesto podemos pedirle en el nombre de Dios, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo al mismo Dios. No sé si ya los hice bolas. En este momento a mí como que me está cayendo toda la información de golpe, pero el punto es que sentía que solamente era como o al Padre o al Hijo. Y cuando yo te escucho hablar a ti y hablas referente al Espíritu Santo, donde incluso eh, le hablas directamente a Él, a mí me parecía como un poco extraño, pero ahorita ya viendo como las características del Espíritu Santo puedo entender un poco más de que efectivamente hay que hablar con él directo, directamente, ¿no? Y no hay que olvidarnos del espíritu, porque al final es el que redarguye y es el que nos abre el entendimiento y lo que nos ayuda a entender de estas palabras escritas por humanos, si quieren decirlo así, pero cuando ya intercede el Espíritu Santo, por supuesto, es una palabra inspirada en Dios. Y ahí es donde todo cambia completamente. Muchas gracias. Sí, así es. Mira, hay principios bíblicos, principios establecidos por Dios, ¿ok? Juan capítulo 14, lo leímos la semana pasada, versículos 13 y 14, habla Jesús diciendo, pidan al Padre en mi nombre y todo lo que pidan en mi nombre, el Padre se los concederá. Nuevamente hoy Juan capítulo 16 versículo 23 dice, les digo la verdad, le pedirán directamente al Padre. Entonces, ¿a quién se le pide en cuanto a milagros y cosas así? Al Padre. Y Él les concederá la petición porque piden en mi nombre. No lo han hecho antes. Pidan en mi nombre y recibirán y tendrán alegría en abundancia. Si alguien quiere alegría en abundancia, pídele al Padre, Padre, ¿me das alegría en abundancia? Te lo pido en el nombre de Jesús y la va a recibir. Pruébenlo y mañana me comentan. Entonces, se pide al Padre y se pide siempre en el nombre de Jesús. Aunque el Espíritu Santo sí es compañero y siempre está,
cuando hay cosas muy fuertes, yo siempre voy directo al Padre. Y al Espíritu Santo lo tengo como mi compañero, como mi amigo, como mi consejero. Él viene y trae las cosas que Dios le dijo, que Dios Padre le dijo. Él es la voz de nuestra conciencia. Él es el quien nos enseña qué está bien y qué está mal. De hecho, hasta nos dice qué pedir. Hay veces que no sabes qué pedir. Pide. Por ejemplo, tuvimos un congreso este fin de semana, hemos estado de congreso en congreso nosotros, así nos ha traído Dios. Y vino uno de los padres más grandes espirituales de México, no recuerdo su apellido, pero el pastor Benjamín. Ese pastor tiene como 23,000 iglesias debajo de él, como él cubre 23,000 iglesias. Ha hecho eventos masivos en México. Ha reunido a más de 100,000 cristianos en el centro de México para adorar. Un hombre tremendamente usado por Dios. Les voy a pasar, de hecho, la conferencia de ayer para que la escuchen. Entonces, había una presencia de Dios muy bonita. Habló justamente de milagros, contó testimonios el día de ayer. Estuvo preciosa, preciosa, preciosa la palabra. Y yo sentía al Espíritu Santo y el Espíritu Santo me dijo, cuando él terminó de predicar, mientras él predicaba, yo lloraba de que mi espíritu estaba súper conectado con lo que Dios estaba haciendo en ese lugar. Y el Espíritu Santo me dijo, ve a que este hombre ore por ti. Pero yo no sabía porque gente se acercaba y le decía, pastor, ore porque estoy enfermo, estoy enferma, traigo un problema, no sé qué hacer. Pero yo no sabía bien qué pedirle. Es como, yo solamente obedecía al Espíritu Santo y, ok, Señor, voy con esta persona para que ore por mí. Voy y ya me dice, sí, dime por qué quieres orar. Y yo, pues es que el Espíritu Santo me dijo que oraras por mí. Y entonces, me dijo, ¿qué fue lo que me dijo? Me preguntó que qué hago. Le dije, mira, tengo un ministerio en línea, está creciendo muchísimo, pero me dijo, ¿cuántas personas son ahorita que se conectan? No, pues más de 100. Ok, y él ya empezó a soltar el profecía de parte de Dios y me dijo, vienen miles, y vienen miles de un lado, y vienen miles de otro, y vienen miles a tu ministerio, porque es un ministerio que no tiene forma de otros ministerios, es una forma exclusiva que Dios te entregó a ti. Cuando te la entregaron, se rompió el molde. Y empezó a soltarme palabra. Y después me dijo, necesitas un padre espiritual en la tierra. Tienes la cobertura de Dios y me lo afirmó y yo lo siento, pero necesitas un padre espiritual y va a llegar alguien, me dijo, con quien hagas clic completamente, como cuando enchufas un cable de luz a la luz, que pues, se acomoda perfectamente, porque el lugar donde estás o donde has estado no ha sido. Y yo lloraba porque había quienes han estado en la iglesia de aquí de Querétaro. Había estado en un lugar donde los pastores tienen un corazón precioso y yo los quiero mucho y los honro mucho, pero no encajaba. Yo traté con todas mis fuerzas, traté de ponerme los vestidos largos, traté de hacer muchas cosas de su manera, traté, pero no encajaba. No encajaba y no por la ropa, no encajaba por la doctrina, no entendía muchas cosas que pasaban, no entendía y a algunos del staff les he platicado cosas, ¿no? O algunos de ustedes también, no entendía por qué ciertas cosas y por qué lo permitían en la casa y por qué, o sea, mi mente no. Y este hombre, sin saber nada de eso, me empezó a soltar palabra de Dios y oró y me dijo, viene, aparte de que vienen las miles de personas, viene un padre espiritual con el que vas a encajar perfectamente. Y empezó a orar y desatar eso en mi vida. Y ese es un principio para quienes están en un lugar donde sienten que no encajan, es porque ahí no es. Pregúntenle a Dios. Tu padre espiritual, tu madre espiritual tiene que embonar perfectamente, diseñados como un guante con la mano, diseñado para cubrirte. Entonces, si estás en un lugar así, ora para que el Señor te lleve con tus verdaderos padres espirituales. Y les digo esto porque el Espíritu Santo nada más me dijo, ve para que ese hombre ore por ti.
El Espíritu Santo sabía qué iba a desatar y sabía lo que necesitaba mi corazón. Hay veces que ni yo misma sé lo que necesito, pero sé que necesito algo. ¿Les ha pasado? Es que me siento incómodo, me siento a disgusto, siento que nada me llena, o sea, siento que necesito algo, pero no sé qué necesito, Señor. Así de que a ciencia cierta no sé, pero el Espíritu Santo sí. Y el Espíritu Santo te va a decir qué orar, qué pedirle al Padre. Esa oración que hizo ese pastor para mí, yo la tomo y totalmente fue certera. El Padre sabía lo que necesitaba mi corazón. Les he platicado cómo he tenido experiencias cuando pasó lo de Zoe en el hospital. ¿Se acuerdan cuando se tomó unas pastillas y cuando me dijeron no hay antídoto, la niña se va a morir? Y mientras estaba toda intubada, donde estaba toda con cables ahí, yo no sabía qué orar y entonces le dije al Espíritu Santo, no sé qué orar. Estaba en shock. Estaba bloqueada mentalmente y empecé a orar, como dice la palabra de Dios, y el Espíritu Santo con gemidos indecibles empezó a interceder por mi hija a través de mi vida. Y empecé a orar en lenguas y empezó un clamor que venía como desde el estómago, desde las entrañas. ¿Quién era intercediendo? El Espíritu Santo. Poquito tiempo después empecé a orar con angustia, al poquito tiempo sentí la victoria y empecé a sentir mucho gozo. Por eso esta palabra que dice, tenían tristeza, pero se convertirá en gozo, es 100% certera. Empecé a orar con angustia y eso se desarrolló en gozo. Los doctores decían, ya la vamos a subir a terapia intensiva para ver qué pasa. Y yo decía, pero es que la niña ya está bien. No, no, así se ve. Es que la niña ya está bien. La niña cada vez está más despierta. Un milagro. La bebé estuvo, Zoe tenía 1 año y medio, la bebé estuvo arriba un par de horas y me hablaron, señora, venga por su hija, está despertando a todos los niños, habla demasiado. Dios hizo un milagro, el Espíritu Santo intercedió a través de mi vida. Empezó a orar en lenguas, cosas que mi mente no puede entender, cosas que yo no puedo razonar. Él sabía lo que necesitaba desatar. Dios sabe de qué manera necesitas orar por tu propia vida. Dios sabe que necesitas desatar. Dios sabe que necesitas romper. Y mucha gente dirá, ¿y por qué si Dios lo sabe no lo hace? Porque hay principios. Y el primer principio en el que Dios se va a mover es el principio del acuerdo. Cuando dos se pusieren de acuerdo. Dios no se va a mover en ti si tú primero no estás de acuerdo con Él. Dios, aunque vea tu necesidad, no la va a suplir hasta que tú no estés de acuerdo en que esa necesidad sea suplida. Aunque tú necesites liberación, Dios no te va a liberar hasta que tú digas, estoy de acuerdo, quiero que Dios me libere. Dios, aunque vea que necesitas sanidad, no va a sanar hasta que tú estés de acuerdo. Sí, quiero que Dios me sane. Hay poder en el acuerdo. Es un principio fundamental bíblico. ¿Ok? Entonces, bueno, cosas increíbles y milagrosas pasan cuando le creemos al Espíritu Santo y cuando nos ponemos de acuerdo con Él. Así que bueno, vámonos ya finalmente con Janine y muchas gracias, Pame Preciosa. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Sí me escuchan? Ok. Bueno, pues eso que tú hablas del Espíritu Santo, o sea, realmente, pues yo en ese momento lo experimenté porque cuando tú dijiste que venga la paz a tu corazón y todo, o sea, yo sentí como que un suspiro, como que un nuevo respiro, ¿no? Y pero aquí donde yo vivo hay situaciones muy difíciles. Tengo una vecina que, o sea, yo no sé si me odia, si me detesta, o sea, la verdad es que no sé, pero en el momento que yo sentí ese suspiro, o sea, ella tiene la tendencia a que siempre son, no importa la hora, si tú estás durmiendo, si no estás durmiendo, o sea, jala la cama con una hazaña, ¿cómo se llama? Con saña, con maldad. Ajá. Entonces, o sea, es ahí cuando dices, ¿cómo se llama? Entra Dios, pero también como que quiere entrar el diablo, ¿sabes?
Entonces, en ese momento, así como que yo sentí, o sea, esta paz que yo sentí en ese momento, o sea, sentí tanto coraje porque en el cuarto donde arrastra duerme mi hija. Entonces, ¿cómo se llama? Siempre lo hace, siempre lo hace. O sea, son ataques constantes. Es una situación de verdad muy difícil, perdón, porque realmente ya, ya no sé qué hacer, ¿sabes? Pero ahorita que hablas del Espíritu Santo y que es abogado, o sea, yo le pido, o sea, que interceda por esta situación tan difícil, porque si bien es cierto, Dios hace milagros y yo un día yo le dije, Señor, yo quiero entender tu palabra, yo quiero entender tu palabra, yo quiero entender tu palabra porque, o sea, yo me dedico también a la abogacía, ¿no? Y para mí a veces es muy difícil implementar la justicia porque a veces el corazón me gana porque la gente hace hace cosas porque se siente desesperada, como en este momento, o sea, yo me siento, ¿sabes? Entonces, para mí es difícil a veces aplicar la justicia. Entonces, eh, empezando en esa búsqueda, pues te digo, o sea, realmente me trajo a ti. Y como yo te dije hace como 8 o 15 días que fuimos al evento, yo te dije, Eli, es que Eri, yo realmente yo no pagué por venir a ver al evento en sí, sino porque yo sabía que tú ibas a venir, ¿sabes? Entonces, o sea, realmente Dios ha hecho grandes milagros en mi vida, ajá, porque me ha llevado por caminos. Y entonces, en este momento, realmente, eh, con esto que pasa, con esto que pasó, Dios me muestra que no me debo, y lo acabas de decir, que permanezcamos. No importa cuánto tarde tu milagro, no importa, y si no lo hace, pues está bien, pero el permanecer es mucho mejor, ¿no? Entonces, pues no sé, es algo que pues yo les quería compartir y gracias por escucharme. Muchas gracias, Janine hermosa, por compartir. Es que así es la vida, así es la vida. Venimos con Dios y nos llenamos de paz y de fortaleza, pero después viene esto que dice Jesús, miren, después de todo lo que habló, versículo 33 dice, les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense porque yo he vencido al mundo. Es la guerra constante entre la paz de Dios y la guerra del mundo. La paz de Dios y las tristezas del mundo. La paz de Dios y las aflicciones del mundo. Pero ¿en quién hay paz? En Jesús. No, Jesús no usa sus palabras por usar, es muy intencional. Jesús dice, para que en mí tengan paz. ¿En quién encontramos la paz? Solamente en Jesús. La paz de Dios no es la ausencia de los problemas. La paz de Dios es la presencia de Dios en medio de los problemas. El mundo va a seguir igual y su curso va a seguir siendo el mismo, pero si Dios nos acompaña, nos tiene que rodear una burbuja de paz. Que donde quiera que vayas, encuentres paz en Jesús, no en las situaciones. Vamos a orar ahorita por esa vecina, pero vamos a orar por ti también, Janine hermosa, para que tú te sepas esconder en la paz de Dios, para que tú te sepas esconder en la paz de Cristo, para que nuestra paz no dependa de una tercera persona. Ni te lo tomes personal si esa persona hace el ruido y tal vez lo hace a propósito para molestarte. Probablemente así de triste y amargado estás, pobrecita. Así de enojada estará con la vida, pobrecita. Así que vamos a orar por ella
Y vamos a orar para que podamos escondernos en la paz de Cristo. El mundo va a seguir su curso y seguirá habiendo dificultades, problemas, tristezas. No se enganchen con el mundo, enganchense con Dios. La decisión está en ti. ¿A quién le vas a poner tu atención? ¿A la palabra de Dios y a su paz o a lo que el mundo te está diciendo? Acuérdense que ustedes han sido poderosamente diseñados con Dios para que cosas sucedan. Y eso se puede llevar a lo malo o a lo bueno. Por eso el enemigo constantemente viene y te siembra pensamientos de mal, pensamientos de muerte, pensamientos de autoderrota, pensamientos de no puedes, esto no es para ti, estás bien tonto, bien tonta, siempre vas a ser pobre. ¿Por qué él viene y te lanza esos dardos? Porque sabe que si tú te enganchas con ellos, tú vas a hacer que eso suceda en tu vida. Si tú crees esa mentira y la abrazas y dices, es verdad, yo no puedo, ¿qué crees que va a pasar? No vas a poder. Pero, por el contrario, si yo me engancho con la verdad de Dios y me dice, todo lo puedes en Cristo que te fortalece, amén, yo recibo esa verdad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. He sido perdonado, he sido redimido, mi pasado quedó atrás, mis pecados han sido olvidados y perdonados por Dios. Soy más que vencedor en Cristo Jesús. Mi alegría mi tristeza se convertirá en gozo. Mis problemas que hoy existen, mañana ya no estarán. Jesús es mi sanador, Jesús es mi redentor. Si yo empiezo a abrazar la palabra de Dios, esa palabra va a tener poder en mi vida. ¿A quién le vamos a dar peso? ¿Con quién nos vamos a alinear? ¿Con quién nos estamos alineando en el día a día? ¿Con la voz mentirosa y fraudulenta de Satanás o con la voz de nuestro Padre Todopoderoso? Unámonos con la voz del Padre a través de su palabra. Así que vamos a orar, familia, vamos a orar por Janine, por esa vecina, vamos a orar porque esa vecina conozca a Dios, vamos a orar por su salvación, vamos a orar porque le abra el corazón a Dios, y pueda conocerlo. Y vamos a orar por la paz. Bien, familia, y de una vez pues oramos ya por el día, son 6:38 y si alguien más quiere tomar esta oración, tómela. Tome la paz de Dios, ore por ese vecino incómodo, ore por ese pariente incómodo que les hace la vida imposible, que hace cosas o dice cosas solamente para molestar o para herir. Todos conocemos un vecino así o un familiar así, tristemente. Oremos por esas personas. Necesitan encontrarse con la paz de Dios. Necesitan reconciliarse consigo mismos y con la vida y con Dios. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra, porque tu palabra es luz, porque tu palabra trae paz, porque tu palabra trae dirección. Pero quien nos alumbra, pues es el precioso Espíritu Santo. Así que gracias, Espíritu Santo, por revelarte esta mañana. Gracias porque has tocado vidas con paz esta mañana. Y yo te pido, Señor, que nos enseñes a mantener la paz, que durante el día el enemigo no venga a robarnos esta paz, sino que apliquemos lo que hoy recibimos. Ya sabemos cómo tomar la paz de Dios. Recuérdanos, Espíritu Santo, cuando estemos abrumados, cuando estemos enojados, recuérdanos que la paz está en Cristo solamente. Recuérdanos volver a Dios y orar nuevamente para recuperar esa paz y que ninguna circunstancia y que ninguna persona nos robe la paz que Cristo nos da día a día. Precioso Espíritu Santo, tú eres quien redarguye de pecados, Señor, y quien nos lleva a la justicia de Dios. Sin ti sería imposible conocer a Dios. Así que te pedimos por la vecina de Janine, te pedimos por los parientes, por los primos, por los hermanos, por los padres, por los vecinos incómodos que hacen cosas para lastimarnos, que hacen cosas para molestarnos, para herirnos. Yo te pido, Señor, que los lleves a un encuentro con el Padre,
que empieces a poner en su corazón una necesidad de conocer a Dios, que empieces a poner en su corazón una búsqueda de Dios, una búsqueda de Dios. Empieza, Espíritu Santo, a trabajar la tierra en esa vecina y en esos vecinos para que se encuentren con Dios, para que reciban una reconciliación con el Padre y con ellos mismos y con la vida. Padre, dice tu palabra que demos bendición a quienes nos maldicen o a quienes nos desean el mal. Y hoy bendecimos a la vecina de Yanin, bendecimos a todos esos parientes incómodos, bendecimos a esos familiares que hablan mal de nosotros, bendecimos a esos amigos que hablan mal de nosotros, bendecimos a esos vecinos que hablan mal de nosotros. Les bendecimos en el nombre de Jesús. Les bendecimos en el nombre de Jesús. Y rompemos todo lazo de odio con ellos en el nombre de Jesús. Rompemos todo lazo de disgusto en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Papito, por la palabra de este día. Y Padre, fueron muchas semillas abundantes y ricas. Te pedimos que las semillas que hoy sembraste en nuestra vida permanezcan en nosotros, florezcan y den un fruto abundante en nuestra vida. Gracias, Padre bendito, por esta mañana, por tu palabra. Gracias, Señor. Y Papito, como cada día, ponemos el resto del día en tus manos. Te pedimos que nos acompañes, que nos rodees, que nos dirijas en todo lo que vamos a hacer. Te pedimos que nosotros y nuestros hijos, Señor, seamos invisibles al enemigo y a toda la maldad que hay en la tierra, en los cielos y debajo de la tierra. Y que, Señor, tus ángeles estén siempre activos alrededor nuestro, de nuestros hijos y de toda la familia de Aviva Mi Fuego. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Muy bien, familia, nos vemos mañana a las 5 de la mañana con el favor de Dios. Ya empezamos las inscripciones del siguiente devocional, así que mándenme mensajito directo y nos vemos mañana con el favor de Dios. Abrazos para todos, los amo. Bye bye. Bye bye. Bye,